Hoy vamos a hacer en Java una simulación de una impresora. Pues vale, vamos a crear una clase que se llama impresora y le metemos ahí ya sus propiedades y métodos. Y luego crearemos otra clase, que es testImpresora, que nos va a permitir comprobar el funcionamiento de la clase impresora. Vale, recordemos que esta flecha de aquí, que relaciona las dos clases, significa que en la clase testImpresora hemos creado un objeto de la clase impresora. Pues ahora sí, vamos a ver qué le hemos puesto a nuestra impresora. Tenemos aquí la clase que es pública impresora. Vale, comenzamos por las propiedades, que serían estas de aquí. Vemos que tenemos tres del tipo booleano, que son encendida, papel y tinta, y luego una que va a ser un número entero, que es n bandeja. Las tres primeras son booleanas porque solo hay dos opciones, verdadero o falso. ¿Está encendida o no? ¿Tiene papel o no? ¿Tiene tinta o no? Y la cuarta propiedad nos va a servir para, es un número entero porque es el número de folios que hay en la bandeja, por eso es entero. Bien, ahora pasamos al método especial que es el constructor. Sabemos que este método es el constructor porque se llama igual que la clase, impresora. ¿Qué va a hacer el constructor? Pues una vez creemos un objeto del tipo impresora, vamos a ponernos en el peor de los casos. Pondremos todas sus propiedades a falso. Y bueno, el número de folios en la bandeja será 0. Estas dos propiedades realmente van como vinculadas, el papel y el número de folios en la bandeja. Si tenemos 0 folios en la bandeja, el papel tiene que estar a falso. Y si tenemos algún folio en la bandeja, el papel tiene que ser verdadero. Esto lo tenemos en cuenta más adelante. Vale, ahora ya pasamos al resto de métodos. Vamos a ver. Tenemos aquí un método que es del tipo void, que se llama runLPT, que nos va a servir básicamente como para activar la impresora. Entonces, una vez que creemos ese objeto impresora, recordemos que habíamos puesto todas las propiedades a falso y la última propiedad, que era el número de folios en la bandeja, está a 0. Entonces, tendremos que poner todas las propiedades a verdadero y cargar nuestra impresora con folios. Pues vale, tenemos que hacer una serie de estructuras if-else. Porque, por ejemplo, para la propiedad encendida, si la impresora ya está encendida no tenemos que hacer nada. Pero si no, tenemos que poner esa propiedad encendida y hacer otras cosas. Vamos a irlo viendo. Entonces, si la propiedad encendida de este objeto es falsa, tenemos que ponerla verdadera. Pero antes vamos a imprimir este texto. Ponemos que el LPT01, que es la impresora 1, está apagada y entonces que la va a encender, encendiendo. Ahora, ponemos su propiedad encendida a verdadero y para hacerlo un poco más realista vamos a meterle un retardo, un delay, que va a ser de 3 segundos. Lo hacemos dentro de una estructura try-catch. Bueno, nos quedaría así. Y vemos que hemos creado un thread, que es un hilo, y utilizamos su método sleep. Como parámetro le tenemos que pasar el tiempo, pero vemos que está en milisegundos, por eso le hemos puesto 3000. Esto equivale a 3 segundos. Así que imprime este texto, espera 3 segundos y luego ¿qué hace? Pues va a imprimir que la impresora ya está encendida. Vale, en caso de que la impresora ya estuviese encendida, pues no tenemos que hacer nada, simplemente nos vamos por el else e imprimimos impresora encendida. Ahora tendríamos que hacer lo mismo para el resto de propiedades. Vamos a papel. Si la propiedad papel de este objeto está a falso, tendremos que ponerla a verdadero. Y como habíamos dicho, esta propiedad está de alguna manera vinculada a la de número de folios en la bandeja. No tiene sentido poner la propiedad papel a verdadero si no tenemos folios. Así que vamos a cargar nuestra impresora con 10 folios. Vale, bueno, ya habríamos puesto de antes que la impresora no tiene papel, cargando papel, luego vamos a esperar 3 segundos y como ya hemos puesto estas dos propiedades, bueno, la de papel a verdadera y la de número de folios en la bandeja a 10, ya podemos imprimir que el papel está ok. Y lo mismo que la estructura de antes, si la impresora ya tiene papel, es decir, su propiedad papel está verdadero, no tenemos que hacer nada, imprimimos este texto. Y lo mismo sería con la tinta, que aquí lo vemos. Ahora, el siguiente método, que es getEstado, nos va a servir para conocer el estado de la impresora, es decir, cuál es el valor de sus propiedades. Tiene que devolver un string que va a ser, bueno, lo tenemos aquí. Vale, entonces, ¿qué hace exactamente getEstado? A ver, primero tenemos que crear una variable del tipo string, es decir, una cadena, que va a ser estado. Y estado va a contener una concatenación de textos, que va a ser
estado de la impresora 1. Luego, ¿qué le ponemos? Tenemos que poner cuánto vale la propiedad encendida, cuánto vale la propiedad papel, la tinta y el número de folios en la bandeja. Esto es lo que nos imprime. Y nos devuelve el valor de estado, es decir, el valor de esta cadena, que es la concatenación de textos que hemos hecho. Y ya por último vamos a crear un método para poder imprimir documentos, que es para es para lo que sirve la impresora. Vale, ¿qué tenemos que hacer? Esto es un método void porque no devuelve nada, que se llama imprimir docu. Lo que sí, le tenemos que pasar como parámetro un vector, que se llama, ese parámetro sería docu. Vale, entonces, este vector se lo vamos a pasar después con la otra clase que era testImpresora. Y vamos a crear un vector de 4 celdas. Cada celda se va a corresponder con una hoja. Entonces, el texto que escribamos en cada una de esas celdas es como lo que se imprime en una hoja. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para imprimir? Pues recorrer ese vector. Lo hacemos con un bucle for. Comenzamos en i igual a 0 y ¿hasta dónde tiene que llegar esa i? Pues a ver, como hemos dicho, tenemos un vector de 4 celdas. Entonces, la i tiene que ir desde el 0 hasta el 3. Ahí tenemos ya recorridas nuestras 4 celdas. Y para conocer cuál es el número de celdas de ese vector, podemos utilizar su propiedad, que es length. Entonces estaríamos con el objeto, que es ese vector del tipo string docu, y utilizamos su propiedad length. Esto nos devolvería un 4. Y como hemos puesto que la i es un entero y que es menor que 4, el 4 no va a contar, por eso va a ir la i desde 0 hasta 3. Y a cada vuelta i tiene que incrementarse en 1. Ahora, ¿qué hacemos dentro de este bucle for? Tenemos que tener en cuenta si tenemos folios o no, es decir, evaluar la propiedad n-bandeja. Si la propiedad n-bandeja de este objeto, es decir, de la impresora, es 0, no podemos seguir imprimiendo porque no tenemos folios. Así que ponemos la propiedad papel a falso y decimos sin papel. Y muy importante, ponemos este break para poder salir de la estructura for. Luego, si tenemos folios, es decir, la propiedad n-bandeja es distinta de 0, entraríamos por el else. Y aquí ya sí que podemos imprimir el contenido de esa celda del vector docu. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, aquí lo vemos, imprimimos el contenido de esa celda, docu y entre corchetes i, y luego tenemos que restarle 1 a la propiedad n-bandeja. Si teníamos 10 folios, una vez que imprimamos el contenido de esa celda del vector docu, tenemos que restarle un folio, porque ahora tendríamos 9. Pues vale, hasta aquí la clase impresora. Ahora vamos a ver qué le hemos puesto a esta clase testImpresora, que es para comprobar el funcionamiento de impresora. Pues vale, esta es la clase que ya tiene el main, así que vamos a llamar directamente al método main de esta clase. Y bueno, creamos ese vector que se llama documento, que va a contener esas 4 celdas que habíamos dicho antes, cada una con el contenido de una hoja. Entonces, en la hoja 1 se imprimiría este texto, hoja 1, luego hoja 2, hoja 3 y hoja 4. Vale. Ahora, lo que tenemos que hacer es crear un objeto de la clase impresora. Lo hacemos así, ponemos la clase, que es impresora, el nombre del objeto va a ser lpt01 y llamamos al constructor de impresora. ¿Qué va a hacer el constructor? Pues bien, nos crea un nuevo objeto de la clase impresora y pone todas sus propiedades a falso. Bueno, las que son booleanas. Esta, que es del tipo entero, que era el número de folios en la bandeja, la pone a 0. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues queremos activar la impresora, entonces vamos a llamar al método que teníamos para esto, que era runLPT. Como venimos justo de crear un nuevo objeto de la clase impresora, todas las propiedades están a falso y n-bandeja está a 0. Así que tendríamos que poner todas las propiedades a verdadero, como habíamos visto antes. Y ya de paso aquí, cuando estamos chequeando el papel, ponemos el número de folios en la bandeja a 10. Bueno, vamos a ir viendo esto con la ejecución. Vale, ahí estaría. Bien, continúa. Y ya acabó. Entonces, ¿qué ha pasado? En primer lugar, estamos ya con ese método runLPT.
Como la propiedad encendido estaba a falso, tiene que poner este texto de aquí y la va a encender. Vamos a poner la propiedad encendido a verdadero, ha esperado 3 segundos porque le hemos puesto ese delay y nos la enciende. Vale, ahora pasamos a la propiedad papel. ¿Qué tiene que hacer esto? Pues primero evalúa la condición. Bueno, ¿papel es falso? Sí, entonces lo que tiene que hacer es imprimir este texto, poner cargando papel y establecer el valor de la propiedad papel a verdadero. Y de paso vamos a cargar ya nuestra impresora poniendo que la propiedad número de folios en la bandeja va a ser 10. Espera 3 segundos y nos pone que el papel está ok. Y lo mismo para la tinta. Como no tenemos tinta porque su propiedad estaba falso, ponemos sin tinta, reponiendo cartucho. Ahora ponemos la propiedad tinta a verdadero y esperamos 3 segundos para poner este texto, tinta ok. Hasta aquí ese método. Ahora, ¿qué más vamos a hacer? Ahora queremos conocer cuál es el estado de las propiedades de esa impresora. Entonces tenemos que llamar al método getEstado. GetEstado lo que nos devolvía era un string, que era la concatenación de todos los textos que habíamos hecho, con los valores de las propiedades de la impresora. Así que creamos una variable del tipo string que nos pueda recoger esa cadena y la imprimimos. Lo haríamos así. Estamos llamando al método getEstado del objeto lpt01. Vale, vamos a verlo. Aquí estaría. Este es el estado. Bueno, hasta aquí. Nos imprime estado de lpt01 y vemos que todas las propiedades están a verdadero y el número de hojas son 10. Perfecto. Ahora vamos a empezar a imprimir. A ver, entonces tenemos que llamar al método imprimirDocu del objeto lpt01. ¿Y qué le pasamos como parámetro? Pues ese vector documento que tenía las 4 celdas con nuestros 4 textos para imprimir las 4 hojas. Nos iríamos a ese método, que está aquí, y comenzamos con el for. Bueno, como teníamos 10 folios en la bandeja, solo necesitamos utilizar 4 porque tenemos que imprimir 4 hojas, así que las va a poder imprimir perfectamente. Vamos a verlo. Aquí estaría nuestra impresión. Ha imprimido, bueno, efectivamente, las 4 hojas. Ahora vamos a evaluar el estado, vamos a devolver el estado de esta impresora para ver qué ha cambiado en las propiedades. Bueno. Aquí. Entonces, estado, y vemos que todas las propiedades booleanas están a verdadero, pero el número de hojas se ha reducido hasta 6. Teníamos 10, hemos utilizado 4, normal que queden 6. Ahora, como vemos aquí, en test impresora, este bloque ya lo hemos hecho. Ahora vamos a volver a hacer exactamente lo mismo. Imprimimos el documento y luego su estado, el estado de la impresora. Imprimimos las 4 hojas y el estado es el siguiente. Todas las propiedades están a verdadero, pero ahora nos quedan solo 2 hojas. Teníamos 6, hemos gastado 4, quedan 2. Y por último volvemos a hacer exactamente lo mismo. Imprimimos, ahí está, imprimimos el documento y también el estado de la impresora. Pero ¿qué ocurre ahora? Solo nos quedan 2 hojas y queremos imprimir 4. Así que las 2 primeras hojas las puede imprimir perfectamente, pero a la tercera vuelta del bucle for estaríamos en este caso, que la propiedad nBandeja está a 0, ya no nos quedan folios. Así que ponemos la propiedad papel a falso e imprimimos sin papel, y ya salimos del bucle. Así que ahora nos quedaría esto. Imprimimos las 2 hojas que podemos, porque solo nos quedan 2 folios, y ponemos sin papel. Y ahora, al mostrar el estado de la impresora, vemos que está encendida, tiene tinta, pero ya no le queda papel, por eso la propiedad papel está a falso y el número de hojas es 0.